Bienvenidos a Espectros de Medianoche, donde las sombras cobran vida y los misterios más oscuros son revelados. Esta noche los llevaré a un lugar marcado por la tragedia y el dolor, el Hospital de Niños Benjamin Bloom en El Salvador. Un lugar donde el eco de risas infantiles oculta un secreto aterrador. Pero antes de comenzar, quiero invitarte a que te suscribas a este canal donde cada semana exploramos historias que te pondrán los pelos de punta. Dale me gusta a este video para apoyar nuestro contenido. Y si al terminar tienes una teoría sobre lo que acabas de escuchar, déjala en los comentarios. Quién sabe, tal vez tu opinión revele algo que todos hemos pasado por alto. Ahora, apaga las luces, ponte cómodo y acompáñame en esta escalofriante historia. En la fría madrugada del 10 de octubre de 1986, un devastador terremoto sacudió El Salvador, dejando tras de sí un rastro de destrucción y muerte. El Hospital de Niños Benjamin Bloom, principal centro médico infantil del país, no escapó de la furia del sismo. Aunque gran parte de su infraestructura quedó en ruinas, lo que sucedió dentro de sus paredes fue aún más aterrador. Médicos y enfermeras, supervivientes de la catástrofe, se convirtieron en testigos de algo mucho más oscuro y perturbador que los escombros. La tragedia dejó cicatrices no solo en el suelo, sino también en el alma de quienes, atrapados entre la vida y la muerte, no pudieron encontrar su paz. Carmen, una supervisora de carácter firme y espíritu incansable, fue de las primeras en llegar al hospital tras el desastre. Mientras las réplicas seguían estremeciendo la ciudad, intentaba organizar al personal para atender a los pacientes. Sin embargo, algo extraño comenzó a suceder. Durante esos días caóticos, Carmen escuchaba risas infantiles provenientes de los pasillos del hospital, aunque sabía que no habían niños cerca. Los sonidos eran suaves, casi como susurros, pero inconfundibles, como si un grupo de pequeños estuviera jugando en la penumbra. Al principio, Carmen pensó que el agotamiento le estaba jugando una mala pasada. Sin embargo, las risas no cesaban. Por el contrario, se volvían más claras y las voces parecían susurrarle al oído. Poco a poco, la sensación de ser observada se hizo más intensa, como si los niños que habían muerto en el hospital durante el terremoto nunca se hubieran ido del todo. El Hospital Bloom, refugio para muchos durante tiempos de guerra y desastre, comenzó a ser un lugar inquietante para Elena, una joven enfermera de rostro amable pero marcada por las adversidades de la vida. Trabajaba en el área de urgencias, donde las noches eran especialmente solitarias. Los pasillos vacíos se volvían opresivos y el único ruido que rompía el silencio era el débil murmullo de los pacientes dormidos. Una noche, mientras revisaba los expedientes de los pacientes, un suave susurro la hizo detenerse. Creyó que algún niño se había despertado, pero al volverse hacia la puerta vio algo que la paralizó. Una pequeña figura infantil apareció entre las sombras, solo por un instante, para desvanecerse de inmediato. Pero eso era solo el principio. Su corazón se detuvo por un momento y una única pregunta resonó en su mente: ¿quién estaba allí? Al día siguiente,
Elena despertó con la sensación de que algo profundamente perturbador ocurría en el hospital. Aunque muchos atribuían los extraños sucesos al trauma del terremoto, con el tiempo los eventos se hicieron más intensos. Las luces del área de neonatología parpadeaban sin explicación. Las puertas se cerraban solas, como empujadas por manos invisibles, y las camas de los pacientes se movían levemente. Algunos enfermos aseguraban escuchar voces infantiles en mitad de la noche, y varios médicos afirmaban haber visto niños corriendo por los pasillos desvaneciéndose al doblar las esquinas. ¿Pero eran niños realmente o algo más? La situación alcanzó su punto más inquietante cuando un niño que había sobrevivido al terremoto falleció en una tormentosa noche. En la habitación donde estaba internado se vio una luz extraña, como si los niños fallecidos quisieran despedirse de él. Esa misma noche, gritos infantiles resonaron por todo el hospital, aunque nadie pudo encontrar su origen. Elena, cada vez más agotada y al borde del colapso, comenzó a vivir auténticas pesadillas. En una ocasión, mientras revisaba medicamentos en el sótano, una sombra cruzó rápidamente el pasillo. Decidió seguirla y al final del corredor encontró algo que la dejó sin aliento. Un grupo de niños con ropas desgarradas y sucias jugaban en el suelo. Sus ojos vacíos y sonrisas deformadas hacían imposible distinguir si estaban vivos o muertos. Al intentar acercarse, la visión se desvaneció como si nunca hubiera estado allí. Carmen, Elena y otros miembros del personal decidieron investigar los antecedentes del hospital en busca de respuestas. Descubrieron que durante el terremoto muchos niños llegaron al Bloom gravemente heridos y varios no sobrevivieron. Entre las historias destacaba la de Ana, una niña que había perdido a toda su familia en el desastre y cuyo cuerpo nunca fue encontrado. Ana parecía ser la clave de los extraños sucesos. Según las investigaciones, su espíritu había traído a otros niños, guiándolos para manifestar su sufrimiento. ¿Querían transmitir un mensaje o simplemente no podían irse? Hasta aquí la historia ya es aterradora, ¿no lo creen? Pero aún hay más. Antes de continuar, quiero que me digas en los comentarios qué harías si escucharas risas o susurros en un lugar completamente vacío. ¿Crees que estas almas buscaban justicia, paz o algo más oscuro? Mientras reflexionas, retomemos la historia. En una noche particularmente oscura, el hospital se sumió en un silencio inquietante. Las luces dejaron de parpadear y los ecos de risas y susurros desaparecieron. Entonces, el Hospital Bloom parecía haber recuperado la calma, pero una sensación latente de oscuridad permanecía en sus rincones. Aunque los fenómenos se habían desvanecido, el misterio de los niños del silencio seguía flotando en el aire, como una pregunta sin respuesta. Nadie sabía si los pequeños habían encontrado la paz o si simplemente estaban esperando el momento adecuado para regresar. ¿Qué creen ustedes? ¿Han partido los niños del Bloom o simplemente esperan el momento adecuado para regresar? Y así, la historia de los niños del silencio queda grabada en la memoria de quienes la escuchan. Si este relato te ha dejado inquieto, no olvides suscribirte a Espectros de Medianoche
Dale me gusta si quieres que sigamos explorando más historias como esta y comparte este video con aquellos que disfrutan de lo sobrenatural. Quién sabe, tal vez ellos también tengan algo que contar.